Sí, muy buenos días. Vamos a proceder a dar inicio a la transmisión. Por favor, vamos a iniciar entonces. Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad les da pues una cordial bienvenida a cada uno de los integrantes del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. Y con ello pues hoy queremos hacerles ver que tenemos un tema muy importante sobre ethical hacking. Y para ello pues quiero hacer mención de la hoja de vida del magíster Carlos Estrada Nava. Para ello quiero compartirles un extracto de la información que tenemos de él y quiero hacerles mención que él es perito privado de informática forense y consultor de inteligencia con más de 13 años de experiencia en consultoría, docencia y exposición en organizaciones públicas y privadas de análisis estratégico, estudios de opinión pública, análisis político, seguridad nacional cibernética, cómputo forense, investigaciones privadas e inteligencia corporativa. Es egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública, posgrado en Master of Business Administration, técnico en computación con estudios de ingeniería en desarrollo de software, experiencia de 4 años de docencia universitaria sobre metodología y técnicas de investigación, así como 7 años de exposición sobre data análisis de datos, machine learning y herramientas digitales para empresas, universidades, gobierno, organizaciones de la sociedad civil. Quiero presentarles entonces al magíster Carlos Estrada Nava, a quien le dejamos el tiempo. Bienvenido, magíster. Muchas gracias por compartirnos este tema. Queremos pues darle entonces una cordial bienvenida. Esta es su casa, la institución esta es su casa y pues le dejamos el tiempo para que nos pueda compartir este conocimiento. Muchas gracias, magíster. ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradecemos la oportunidad del instituto para este importante tema. Si me pueden confirmar que se alcanza a escuchar. ¿Sí se me escucha el audio? Perfecto. Y ahora estoy tratando de compartir una de las aplicaciones, pero bueno, va a ser como pantalla completa. A ver, permítanme nada más un momento. De la presentación que ya tenemos preparada. Tendrá que ser la pantalla completa. ¿Ok? Y creo que ahora ya se alcanza a ver toda la pantalla. Se ve perfectamente, magíster. Perfecto. Pues bueno, agradeciendo la oportunidad del instituto, tenemos en torno al tema del ethical hacking estos puntos, debido a la experiencia que hemos tenido en los recientes años a nivel regional de los diferentes eventos de ciberseguridad desde una perspectiva de seguridad nacional, de seguridad interior y también de seguridad pública. Esto con la colaboración de las iniciativas públicas y privadas. Y vamos a tener al final de la sesión, por lo que entiendo, un tiempo de al menos unos 15 minutos para poder abrir alguna ronda de preguntas y de respuestas. Por esta situación los invitamos a que puedan tomar algunas notas y también hemos compartido algunos de los materiales principales sobre este tema para quienes deseen profundizar en estas iniciativas. Entonces, con respecto al primer punto,
La COVID nos cambió todo el panorama de los ciberataques y de los ciberriesgos en nuestra región. Sobre todo porque los elementos de transformación digital nos están nos están abriendo nuevos vectores de ataque. Ya desde antes lo que se ve en pantalla es una gráfica del FBI de la monetización que hacían varios de los grupos de ataque con respecto a los fraudes de correo electrónico. Hay dos principales tipos de incidentes que tenemos en América Latina. Uno es los fraudes por correos electrónicos especializados en contra de ejecutivos o de funcionarios de alto nivel, donde primero se hace toda una inteligencia para identificar quiénes son los tomadores de decisiones. Dentro de nuestras organizaciones, las áreas de finanzas, de legal, de recursos humanos, quiénes son los dueños de los tokens bancarios y sobre ellos poder hacer una intervención de sus cuentas personales y hacerse pasar por asociados, por clientes, por empleados, por proveedores, para pedir transferencias bancarias hacia otros países, transferencias SWIFT. El otro tipo de incidentes que están creciendo también de manera exponencial en el último año son de tipo ransomware, donde se hace un secuestro de la información de nuestras organizaciones y se pide el pago de una extorsión, que vamos a ver, al momento van 4 diferentes tipos de extorsiones. Entonces, desde antes de la COVID, la ciberseguridad en el mundo, la protección de nuestras organizaciones ya estaba rota. Estábamos rebasados por ataques de fuerza bruta, de negación de servicio, de ataques sin archivos, de inyecciones de código malicioso y de vulnerabilidades no reportadas. ¿Qué sucedió con la COVID? Este crecimiento exponencial que ya teníamos se fue al cielo. Se multiplicó al menos por 20 la cantidad de recursos que están obteniendo estos grupos de crimen, de cibercrimen, y esto eleva tanto la complejidad como la necesidad de inversión en esta agenda. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Estas son las ganancias en criptomonedas de los 40 principales grupos de cibercrimen en el último lustro. Y esto hace que estas bandas tengan más recursos que nunca, con lo cual están pagando hasta $1 millón para exploits específicos en contra de algunas organizaciones, por lo cual tenemos que de las 16 principales infraestructuras críticas, como puede ser transporte, telecomunicaciones, logística, en específico los bancos, ellos son los que más están invirtiendo para proteger sus activos de información. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bank of America. Bank of America y el director general confesó hace un mes en una entrevista que ya están invirtiendo en su presupuesto de ciberseguridad más de $1,000 millones. O sea, estamos viendo cantidades antes no pensadas en esta agenda, y de todas las inversiones de tecnología, la parte de ciberseguridad es la que amerita nuevas inversiones, porque esta gente, al estar con ganancias de más de $100 millones al año, y para el 2021 se espera que esto se vuelva a multiplicar, les da la posibilidad de subcontratar a otras células de crimen organizado. Y este tipo de eventos son los que hemos tenido en América Latina, donde quizá los operadores están en Europa, en Estados Unidos, en algún otro país, pero ya tienen los recursos suficientes para contratar a células, burreros, por ejemplo, que puedan activar físicamente el robo de cajeros, de hacer llamadas extorsivas, de tener call centers a su disposición. Lo que en la taxonomía que se está mostrando en esta gráfica, podemos ver el cambio de los principales atacantes. Hasta antes de la COVID, nosotros en ciberdefensa nos enfrentábamos a los actores estatales, a los conocidos como APTs, que el más famoso es Lazarus, pero son grupos chinos, rusos, de Corea del Norte, de Irán, etcétera, que eran, son los grupos patrocinados por los ejércitos de estos países, de al menos 20 países, y que tenían hasta la COVID las ciberarmas más sofisticadas. Lo que sucedió a raíz de la COVID es que el tercer grupo que teníamos como crimen organizado ya los reemplazó en cantidad y en recursos, debido a esta cuestión que mencionamos de las ganancias.
También estas ganancias se permiten debido al uso masivo de las criptomonedas. Quizá algunos de ustedes incluso tengan ya abierta alguna cuenta en alguno de los 250 exchanges de Bitcoin, por ejemplo, pero no solo es Bitcoin. Además del Bitcoin, existen otras 8,000 criptomonedas que facilitan el lavado de dinero para estos cibergrupos de crimen organizado. Debido a ello, haciendo también la máxima de follow the money o seguir el rastro del dinero, lo que la administración del presidente Biden este año está haciendo son redadas en torno a estos grupos de criptomonedas para poder hacer una trazabilidad de quiénes son los grupos y las células vinculadas a estos ciberdelincuentes. Y en Ucrania, incluso en Francia y en Canadá, desde enero de este año, ya se han detenido a varios de estos grupos debido al análisis financiero que se hace de las transferencias de Bitcoin. En total, de los grupos financiados y apoyados por estados-nación, por ejércitos en todo el mundo, al día de hoy se tienen identificados 360 grupos. Hasta ahora en América Latina, ni siquiera en los reportes de la OEA, existe una radiografía de estos 360 grupos. Lo que nosotros queremos compartirles en este evento es la pintura completa. ¿A qué es a lo que nos estamos enfrentando y cuál es el reto que va a seguir creciendo en los próximos años? De los países que más presupuesto le están invirtiendo a este tipo de, bueno, a esta ciberguerra, son principalmente estos 4. Estados Unidos los tiene en su mapa de riesgo. China, por mucho, tiene 3 veces más grupos que Irán o que Rusia, con los cuales hay conflicto abierto en Medio Oriente y en algunas guerras proxy, como es en Europa del Este, con los territorios de Ucrania y también en el norte de África, del Magreb. Y para América Latina, algunos de estos grupos, sobre todo de Corea del Norte, son los que han atacado a nuestras infraestructuras críticas, tanto a bancos como a aeropuertos, y lo que se espera es que las próximas víctimas en nuestra región, en Centroamérica y en América del Sur, sean empresas de administración de agua, de transporte y también universidades. ¿Por qué esta situación no va a parar tan fácilmente? Lo que se necesitaría es que nuestros gobiernos con cada uno de estos países se establecieran acuerdos bilaterales para poder investigar y perseguir algunos de estos cibercrímenes que están ocurriendo en nuestros países. Esto ya se está haciendo, como vamos a ver más adelante, entre el presidente Biden y, por ejemplo, Vladimir Putin, el primer ministro y presidente de Rusia. Entonces, ese tipo de iniciativas de colaboraciones bilaterales o internacionales son lo que más necesitamos. La economía de este cibercrimen ya forma parte de manera estructural de algunas de estas economías, porque si se fijan, ya sea Pakistán, Irán, Corea del Norte, incluso Turquía, tienen bloqueos y sanciones económicas por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Entonces, de cierta manera, han buscado otras maneras de hacerse de recursos y de realizar lavado de dinero para saltarse esos bloqueos. En particular, del análisis que se hace de Corea del Norte, ya un 10% de su Producto Interno Bruto depende del tipo de estos ingresos de cibercrimen. Es por esa razón que Lazarus ha sido el APT que más incidentes ha tenido en Chile, en Colombia, en México, donde, por ejemplo, hace 3 años, Lazarus, el APT-37, atacó el Bancomext, el Banco de Comercio Exterior de México, robándose 35 millones de dólares. Afortunadamente, se tuvo una respuesta rápida y se pudo recuperar la mayor parte de ese dinero. Y no solo son estos países que están en el mapa de riesgo de la OTAN, como se ve en la parte de abajo, también hay aliados de Occidente, como la India, Corea del Sur, que tienen sus propios APTs. Aunque los análisis de operaciones de estos grupos, de los ejércitos de estos países, no están en fuentes occidentales. Para poder leer algunos de estos reportes tendríamos que irnos a reportes en japonés, en chino, en ruso, y es por ello que también
varias de las contrataciones que se hacen por parte de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos es con elementos de inteligencia que tengan el dominio de estos idiomas para poder hacer el análisis. Y así como tenemos esos 360 grupos de los APTs que durante estos 15 años forman parte o son los actores principales de la ciberguerra actual, desde hace un año y medio y lo que mencionamos de la COVID, estos son los 40 principales grupos de cibercrimen que están atacando a nuestras organizaciones, tanto de seguridad pública y también de las 16 principales infraestructuras críticas. Estos que tienen un tache son los que este año mencionábamos, ya han sido detenidos por Estados Unidos, pero han sido detenidos solo una parte de la operación, solo una de las células. Por ejemplo, a principios de año, en enero, el primero a la izquierda, NetWalker, fue detenido una célula en Canadá y a pesar de ello, desde hace un mes ya reactivó operaciones. O tenemos en cuarto lugar DarkSide. DarkSide fue famoso y ustedes lo han de ubicar por el ataque al gasoducto de Texas, donde ellos cobraron $5 millones. Después de eso, bajaron cortina y cerraron sus páginas de internet en la red oscura. Pero a pesar de que bajaron operaciones hace 2 meses, desde hace un par de semanas, otra vez comenzaron sus ataques bajo un nuevo nombre, Black Matter. Entonces, estos grupos operan como el crimen organizado tradicional. Lamentablemente, y ustedes deben estar muy familiarizados con el tipo de análisis sobre crimen organizado en la región, la manera en que operan, por ejemplo, los cárteles, ese modus operandi y esa lógica también la reproducen estos grupos de cibercrimen, que la gran parte de ellos, un 70%, son rusos o de repúblicas exsoviéticas. Es por esa razón que en sus ataques, por default, en su código malicioso, excluyen aquellas computadoras que estén configuradas en ruso o en otros 4 idiomas de esta periferia de la ex Unión Soviética, como podría ser en ucraniano, en kazajo, etc. Estos 40 cibergrupos sobre todo se enfocan, mencionamos algunas de estas, en gobierno, sector financiero, sector energético, aerolíneas, construcción, transporte. Y por esta razón, algunas de ellas también están evitando afectar objetivos americanos, empresas de Estados Unidos, porque hace un mes y medio la administración del presidente Biden creó ya una fuerza de tarea, un task force en contra del cibercrimen. Entonces, esto es para agilizar la detención y la extradición de algunas de estas personas. Se ha complicado con aquellos que están en territorio ruso, de Irán y de Corea del Sur, Corea del Norte, porque no hay tratados de extradición. Entonces ya depende de estas negociaciones bilaterales. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de este tipo de ataques? Como se puede ver, es de todo. Desde gobiernos, escuelas, por ejemplo, se ve en Costa Rica el sistema de administración de aguas, en el primer grupo, el de MACE, y algunas grandes transnacionales, Volkswagen, la de elevadores, ThyssenKrupp, y también el Colegio Militar, la Academia Militar de Canadá. Y en el caso de México, el peor ataque que hemos tenido hace un par de años fue contra Petróleos Mexicanos. Ese ejemplo lo vamos a mencionar. Este grupo Doppelpaymer, que tiene operación sobre todo en Europa, no ha sido detenido. Si ustedes entran a su sitio de red oscura, van a poder ver todavía los archivos y de hecho descargar los archivos que secuestraron de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué están siendo exitosos? Están elevando estos grupos, estos 40 cibergrupos, están aumentando el nivel de fuego y la presión en contra de sus víctimas para obligarlos al pago de las extorsiones cibernéticas. Cuando empezaron estas grandes campañas hace 2 años, solo hacían un tipo de extorsión y era el pago para liberar los archivos secuestrados. ¿Por qué se pagaba?
porque muchas empresas no solo perdían sus archivos, sino que también pierden sus respaldos, porque no se tienen buenas políticas de higiene cibernética. La segunda tipo de extorsión es pagar para que no divulguen la información confidencial. Sobre esto hay un gran debate, si se tiene o no se tiene que pagar una ciberextorsión. El consenso internacional apoyado por el FBI es que no se paguen las ciberextorsiones, porque con esto se está financiando nuevos ataques. No obstante, por debajo del agua, la propia administración del presidente Biden apoya en el pago de estas ciberextorsiones, debido a que si se trata de infraestructuras críticas y va a comprometer la continuidad de las operaciones de nuestros países, en muchas de las empresas u organizaciones están obligadas a este pago de la extorsión. Fue el caso del gasoducto de Texas. Esa empresa, Colonial Pipeline, abastece al 35% del suministro eléctrico de toda la costa este de Estados Unidos, desde Texas a Nueva York. Y después de 5 días del incidente, ya se estaba en un estado crítico para dejar sin electricidad a toda la costa este de Estados Unidos. Por esa razón se accedió al pago de los $5 millones. Y es que estos grupos están teniendo las ganancias exponenciales. La tercera es una amenaza de un ataque masivo de denegación de servicio. Debido a la información que esta gente tiene sobre nuestras organizaciones, sabe cuáles son nuestras vulnerabilidades y puntos críticos. Entonces amenaza no solo con robarse la información, sino con sabotear toda nuestra operación. Según la estadística que se tiene a nivel internacional, en un 35% de los incidentes se paga la ciberextorsión, pero a pesar de que se pague, no existe la garantía de que realmente se obtenga la liberación de los archivos, que no se divulgue la información confidencial y que se evite el ataque de denegación de servicio. Entonces es un volado al que se exponen nuestras organizaciones. Y la nueva de estos últimos 2 meses es que nos amenazan con atacar a toda nuestra red de proveedores y de clientes, a todos nuestros socios en la operación. Entonces, eso ya incluso implicaría un riesgo a la propia existencia de nuestra organización, sobre todo en el sector privado. Lo que se ve en esta imagen son las pantallas de la extorsión en contra de la Lotería Nacional de México. Esto ocurrió hace 2 meses y medio. Y afortunadamente para la Lotería Nacional de México, este grupo de Abaddon una de las células fue detenida en Francia y con eso cerraron operaciones momentáneamente. Pero parte de su extorsión, y como se ve a la derecha, es que iban a liberar archivos de denuncias de acoso sexual que estaban ocurriendo en el gobierno de México. Entonces, por parte de integrantes del sindicato. Entonces, como iba a ser un tema muy sensible y de escándalo para el gobierno, se tuvo la amenaza de poder pagar la liberación de esos archivos. Afortunadamente, en el medio, ese grupo bajó operaciones y ya de momento ese riesgo se contuvo. Esta es una de las estructuras, un ejemplo de estructura de este tipo de grupos, que se le denomina ransomware as a service, donde en foros de red oscura van subcontratando partes de su estructura por esquemas de afiliados. Esto es como tener franquicias de una tienda de conveniencia, de una farmacia, donde tenemos hasta arriba en la jerarquía al grupo principal de desarrolladores, que quizá están en alguno de estos países del entorno de interés de la ex Unión Soviética, y después ya tenemos algunos de los afiliados que se dedican a infectar y secuestrar, bueno, a realizar los ataques en contra de nuestras organizaciones. Y para ello pueden subcontratar a gente que haga el análisis de vulnerabilidades de nuestras redes, de nuestro perímetro y de nuestra infraestructura. De hecho, esto ya está tan segmentado y subespecializado que son los tipos de acceso que mencionábamos que se pueden vender hasta en $1 millón. Y el pago que se hace a estos afiliados se ha aumentado de un 50% hasta un 80%. Entonces es bastante rentable que
que vayan ellos teniendo nuevos integrantes en sus redes de afiliados. Para entrar a estos mercados se requieren los programas de navegación en la red oscura, que si recuerdan hay dos distinciones entre la red profunda, la Deep Web, con respecto a la Darknet. La Deep Web es todo aquello que no está indexado en Google, que es 500 veces más grande, como son ficheros, algunos servidores privados, pero la red oscura son todos aquellos dominios que se puede ver a la derecha, .onion, para poder ingresar a ellos necesitamos un navegador especial, como puede ser Tor, pero ese protocolo de Tor también ya existe en algunos otros navegadores, como en el caso de Brave. Y en estos foros es donde se pueden adquirir algunos de estos programas de secuestro o poder formar parte de estos programas de afiliados. Aquí se ve un ejemplo de la infección a la medida que se hace en contra de nuestras organizaciones, donde aquí se puede ver el pago es irrisorio, entre 200 y 400 dólares. Es por ello tan rentable este tipo de incidentes que va a seguir creciendo de manera exponencial. Lo podemos ver en la cantidad de dinero que se está pidiendo en las extorsiones. Hace 1 año y medio a la Universidad de California le pedían $1 millón, pero ahora, después del gasoducto, ahí está lo de más de $4 millones, el de Texas, Colonial. El tema de JBS, que es la empresa de carne de Estados Unidos, se pidieron $11 millones y se pagaron 6 millones. Y de los más recientes de hace un mes, de Casella, un ataque de cadena de suministro donde se pidieron $75 millones. Aquí en México, el cibersecuestro más caro que se ha pedido fue de $35 millones. Y eso fue en contra de Foxconn. Foxconn es la empresa que hace microcomponentes para Apple, Huawei, Samsung, que es famosa porque tiene su planta más grande en Shenzhen, y es este edificio donde la gente se aventaba de las ventanas para suicidarse. Entonces, esta empresa, para diversificar su operación, abrió una planta en México hace unos 10 años. Entonces, esta planta fue atacada hace 1 año y se pedía de rescate de información $35 millones. Todavía no es público cuánto se terminó pagando. Lo que se alcanza a ver en esta pantalla son estados de cuenta de uno de los grupos, de los 40 grupos que robó de uno de sus víctimas. En este caso, el nombre del grupo es Ragnar Locker. Entonces, este grupo de Ragnar, en sus propios foros de red oscura, van publicando la información financiera de las organizaciones. Entonces, estos hackers tienen un conocimiento más profundo que nuestros propios funcionarios. Saben con lujo de detalle cuánto estamos pagando de impuesto, cuánto es nuestro personal, cuántos son los salarios del personal, cuánto se tiene guardado en las cuentas de inversiones. Entonces, la negociación del pago de extorsiones es más difícil que los cárteles tradicionales de crimen organizado, porque quizá una extorsión con un cártel, el delincuente está a ciegas, no sabe realmente cuál es el activo patrimonial de nuestra organización, a diferencia de estos hackers que tienen una radiografía completa y un mayor conocimiento que incluso nosotros mismos de nuestra organización. Entonces es más difícil la negociación con ellos y también por eso está siendo tan exitosa. Lo que mencionamos de las negociaciones del presidente Biden ya bilaterales, esto ocurrió hace 2 meses, la cumbre de Ginebra, donde ya se está haciendo una relación con respecto a que si Estados Unidos demuestra que a futuro tenga un nuevo incidente en contra de alguna de sus infraestructuras críticas y demuestre que fue por parte de hackers rusos, le va a pedir a Rusia el pago de la indemnización que haya ocasionado ese acto de ese ciberataque. Entonces, así como ocurrió esta cumbre hace 2 meses con Putin, se espera que antes de que termine este año ocurra otra cumbre con respecto a Xi Jinping, el presidente chino. Y de hecho, esto está ocasionando unos nuevos tratados en Naciones Unidas, donde se pueda negociar una nueva cumbre cibernética.
Hasta ahora lo que más se ha referido es el convenio de Budapest, donde hay 77 países firmantes. Pero ¿por qué no funciona Budapest? Budapest no ha funcionado estos 11 años porque no lo han firmado los principales los principales países con APTs, ni China, ni Rusia, ni Irán, ni Corea del Norte. Entonces no sirve de nada. La diferencia con estos nuevos acuerdos de estos 2 meses en Naciones Unidas y es que ya están adheridos Rusia, China, la India y varias de estas potencias que forman parte del teatro de operaciones de la ciberguerra. Para poder clasificar estos incidentes tenemos una escala de 5 niveles. Esta escala se usa por el Homeland de Estados Unidos, que es la misma evaluación con los incidentes naturales, como puede ser un huracán, donde lo más grave es la pérdida de vidas humanas. Por eso se tiene ahí un nivel de emergencia. Lo que ha sucedido en la región y en particular en México es que en estos 3 años ha aumentado no solo la cantidad, sino la complejidad de los ataques. Lo que mencionaba de nuestro Banco de Comercio Exterior, nuestro sistema de pagos de bancos, el SPEI, petróleos mexicanos, y se espera que en menos de un año se impacte a la Comisión Nacional de Electricidad, CFE, y también a nuestro sistema de aguas, Conagua. De hecho, los datos que tenemos debido a peticiones de publicación de información de gobierno es que al día cada una de estas dos dependencias recibe más de 2,000 intentos de ataque. Entonces, es inminente que alguno de esos intentos de ataque pueda tener éxito, si no se tienen las debidas protecciones. Esto es lo que mencionábamos que se ve al día de hoy en uno de los foros de Red Oscura con los archivos secuestrados de petróleos mexicanos, porque no se ha pagado ese rescate que se pedía de $5 millones. Y apenas ayer, esta semana o hace un par de días, nuestro Instituto de Acceso a la Información, el propio Instituto de Transparencia, reconoció que su red, su infraestructura estaba intervenida por un hackeo para explotación de criptomonedas. Este tipo de ataques no ocurren de un día al otro. Son campañas que duran meses o incluso años. En el incidente de Bancomext ocurrió para robarse los $35 millones, los hackers de Lazarus de Corea del Norte habían intervenido al Banco de Comercio Exterior de México durante 535 días. Y fue solamente en una semana cuando ejecutaron todo el robo de dinero. Lo que ahora se está proyectando es un incidente que no tuvo mucha difusión. No sé si alguno de ustedes ya lo había revisado, pero hace un par de años la Embajada de México en Guatemala también sufrió una brecha de seguridad, donde fueron 5 gigas de información que fueron sustraídos de la embajada, pero no solo era documentación de México, también muchos de los documentos de identidad de ciudadanos de Guatemala. Sobre ese incidente ya no hubo ninguna investigación por parte de la Cancillería de México, como sucede en muchos de los casos, donde se ignora y no se realiza un análisis post-mortem de qué fue lo que realmente ocurrió en el incidente para poderlo solucionar. Para nosotros entrar en materia, tenemos un manual de capacitación que forma parte de los documentos de trabajo para este diplomado. Este documento lo realizó el Servicio Secreto. Es un curso de 1,400 cuartillas que realizaron en conjunto con el Homeland Security sobre ethical hacking, análisis forense de cómputo, y este archivo fue publicado en un foro de difusión de archivos de inteligencia, que aquí lo compartimos, que es publicintelligence.net. Este es un Wikileaks, pero de archivos de ejércitos y de dependencias de seguridad pública de todo el mundo. Entonces, la capacitación que ha hecho el Servicio Secreto de Estados Unidos, que son los encargados de la seguridad de la Casa Blanca, este curso de capacitación, que es muy técnico, lo ponemos aquí en los documentos del diplomado para aquellos que deseen profundizar en estos temas y también certificarse en esta oferta del ethical hacking.
Y el otro documento que tenemos en el Drive que compartimos para los documentos del diplomado es toda la guía de estudio de la certificación de Ethical Hacking. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en poder aplicar a esa certificación, ahí está la guía completa. Como parte de la capacitación que hace el servicio secreto, menciona algunos recursos que nos van a servir para hacer un análisis de vulnerabilidades práctico al día de hoy sobre páginas de gobierno de Guatemala. El primero de ellos, si no lo habían usado en algunos cursos de fuentes abiertas, de inteligencia de fuentes abiertas, es archive.org. Archive.org es una base de datos auspiciada por diferentes universidades de Estados Unidos. Es el mayor respaldo de las páginas de internet en el mundo, porque no sabemos en qué momento van a desaparecer. Y el otro sitio que se comparte es el de Zona H. Zona H es un directorio de sitios ya atacados por diferentes grupos de ciberseguridad o también de crimen organizado. Entonces nos da un panorama o un adelanto de cuál va a ser un ataque a futuro. Si combinamos estos dos elementos, vamos a ver lo siguiente. Cuando ustedes ingresan a este directorio, el de Zona H, pueden hacer búsquedas con filtros de dominios. Entonces podemos enfocarnos a dominios de Guatemala.gt y en total vemos que al día de hoy existen 2.400 avisos de empresas con dominio de Guatemala, ya sean universidades, empresas, sitios de gobierno, y cada uno de ellos son sitios que ya han sido vulnerados de alguna manera por algunos de estos grupos. Aquí tenemos arriba, por ejemplo, el de la Municipalidad de Nueva Santa Rosa. Si ustedes ingresan en este momento a estos links, el de la Municipalidad de Nueva Santa Rosa.gov.gt/icp.txt, van a poder ver este anuncio de estos hackers, que incluso van dejando sus datos de contacto como si fueran cartas de presentación, tarjetas de presentación, para vender otros servicios o ser contratados por otros grupos de ataque. Incluso ellos alegan que son de Indonesia, que también es uno de los países que más invierte. De hecho, en los próximos 15 años, Indonesia, o bueno, en los próximos 20 años, Indonesia va a ser una de las 10 principales economías del mundo, que aquí en América se subestima. El de abajo es el de San José de la Arada, donde también ponen el contacto de ICQ. Estos sitios, este tipo de incidentes les sirve a estos grupos para hacerse del control de la infraestructura de ciertos niveles de gobierno. Y una vez que tienen dominio de la infraestructura de servidores de gobierno, servidores públicos, es más fácil para ellos hacer campañas masivas de ataque, porque los filtros anti-spam, por ejemplo en Gmail, en Hotmail, etcétera, es más difícil que bloqueen campañas de ataque que vienen desde servidores de gobierno, porque tienen un nivel de autenticación superior. Entonces, en América es la región del mundo donde tenemos más servidores de gobierno intervenidos. Desde hace 10 años existen cientos de servidores de Brasil, de Colombia, de Venezuela sobre todo, que están intervenidos por estos grupos de crimen organizado. Y al parecer eso no va a cambiar en los próximos años. Este es otro ejemplo de un hospital, jutiapa.gov.gt, donde se ven algunos aludidos de Irán, y en la parte de abajo un correo de Gmail. Al día de hoy esta página está, creo que hasta intervenida por 4 diferentes grupos, y tuvimos que usar esta herramienta de archive.org para ver cuál fue el primer anuncio que publicaron estos grupos. O sea, este fue el primer grupo que entró y de ahí se siguieron otros grupos, una vez que la vulnerabilidad estuvo expuesta en este foro de hackers. Entonces, ¿qué es el ethical hacking? No, permítanme un momento. Por ethical, antes de poder ver todo el detalle del ethical hacking, algunas herramientas y tipos de ataques que estamos sufriendo,
Tenemos estos 14 puntos que nosotros no solo les pedimos, sino que, bueno, no solo les recomendamos, sino que les pedimos que puedan evaluar si ya los tienen de manera personal. O sea, hoy en día muchos de los ataques, tanto de los ciberdelincuentes como en el área de ciberdefensa, se van a atacar no a la dependencia de gobierno, sino a sus efectivos adscritos, porque es más fácil poder intervenir los dispositivos personales de algunos de los elementos de nuestros ejércitos a comparación de intervenir el servidor de la defensa. Entonces, esta es una escala de los elementos más básicos a lo más complejo para tener laboratorios de hackeo, por ejemplo. Que vamos, entre paréntesis, se ponen algunas de las soluciones, ya sea gratuitas o abiertas, o más frecuentes en la industria. Que de todos los tipos de ransomware que existen al día de hoy, el que más los detiene es Kaspersky, y quizá por ser pues también un antivirus ruso, y que de ahí provienen la mayor parte de los ataques. Después, la parte de encriptados, y una solución actual y abierta es Veracrypt, tener un firewall personal, usar una VPN. Si no tenemos la VPN, se van poniendo nuestras huellas en toda la navegación que tenemos y nos pueden rastrear. Hacer borrados profundos y periódicos de nuestro equipo, tener chats encriptados. Debido a incidentes como el de Pegasus y otros 35 malwares que se dedican al espionaje de celulares, está demostrado que WhatsApp no tiene un cifrado punto a punto, es puro marketing. Entonces se requerirían aplicaciones de chat como Signal, y en este caso Silent Phone, que ya lleva unos 10 años y es más robusto para poder tener conversaciones seguras. Y activar los dobles y múltiples factores de autenticación siempre que nos lo permitan. Al menos el SMS, aunque vamos a ver, no es del todo seguro SMS. Entonces es mejor tener la autenticación por USB, por la aplicación como puede ser Authenticator, o por passwords que funcionan solo una vez. Tener telefonía no de voz, sino por datos, VoIP, como puede ser Skype. Un celular internacional, ya sea europeo o asiático o de Estados Unidos, porque nuestras compañías locales son muy atacadas. Tener un cifrado de arranque en nuestras computadoras, ya sea el que incluye Windows como Bitdefender o una más sofisticada que es Checkpoint. Activar máquinas virtuales, como puede ser con VMware. Y esto es muy útil cuando no sabemos si un archivo que recibimos es malicioso o no. Las cajas de arena. Any.ron es una página que es un portal que ustedes pueden accesar vía web, vía internet. Entonces, al poner en su navegador any.ron, le avientan cualquier archivo que ustedes quieran comprobar si es malicioso o no. Entonces, en esta caja de arena simula qué es lo que pasaría en nuestra computadora al momento de ejecutar el programa o el archivo, y si es malicioso y qué consecuencias tiene. Y lo último, los EDRs, que es el monitoreo de dispositivos en toda nuestra infraestructura. Que en América Latina esto es de lo que menos se tiene, pero de lo más necesario para identificar la actividad tanto de los APTs como de las bandas de cibercrimen. Entonces, el ethical hacking en general es la detección de vulnerabilidades para nuestra infraestructura, el perímetro, nuestras aplicaciones, y esas vulnerabilidades, identificar cuáles son las que pueden explotar estos actores cibernéticos. Entonces, eso suele ser una herramienta preventiva, pero también se usa para poder mitigar una vez que ya tuvimos un incidente. Y se busca tener la debida diligencia de que todas estas actividades son legales. Entonces tiene un punto ético muy fuerte, porque cuando no se establecen desde antes cuáles van a ser los procesos de análisis y de pruebas de penetración, los propios ingenieros se pueden meter en un problema y ser sujetos a un proceso legal.
Entonces, para realizar esto, aquí se muestran 15, al menos 15 diferentes skills de computación, de redes, de código abierto, análisis de paquetes de datos como es Wireshark, la virtualización que decíamos con VMware, redes inalámbricas, códigos automáticos como scripts de queries, análisis de bases de datos, aplicaciones web, la forencia, que es el análisis forense, puertos y protocolos de datos como TCP, las IPs, criptografía, que son los cifrados, los hashes, e ingeniería inversa. Como vamos a ver, el futuro de todo este tipo de análisis ya también pasa por la ciencia de datos. Entonces, cada vez estos programas van siendo más especializados y apoyándose en inteligencia artificial. Entonces, muchas de las aplicaciones y de las plataformas ya son una combinación tanto de plataformas de análisis de datos como de ciberseguridad. Y esta es la certificación de Ethical Hacker, de hackeo ético, donde en total son 125 preguntas y con una duración estimada de 4 horas. En total cubre 16 elementos, que es lo de hackeo ético, las huellas que vamos dejando que se pueden recabar de internet, esa revisión, el escalamiento, una vez que hacemos una conexión remota a un equipo, cuántas vulnerabilidades contamos en ese dispositivo, el hackeo del sistema operativo, las amenazas. Sniffing es poder intervenir algunos de los paquetes de datos y con ello intervenir correos, archivos que estén intercambiándose en una red. Diferentes modos de ingeniería social, ataques masivos de denegación de servicio, robo de sesiones, web services, aplicaciones, inyección de código malicioso, que eso lleva 35 años y no se va a frenar debido a la configuración que ya existen ciertos códigos y servidores, redes abiertas y el futuro que es el cloud. El futuro para los siguientes 15 años a nivel internacional en ciberseguridad y ciberdefensa es la migración a la nube y esquemas de cero trust o de cero confianza, donde quizás suelen ser más caros, pero también son más auditables y confiables, así como lo que mencionamos de criptografía. Si ustedes entran a este sitio de YouTube, les estamos poniendo el link corto, que es bit.ly 3T minúscula, XS mayúscula, 7P mayúscula, N minúscula. Es un curso completo de 4 horas y media, donde vienen estos 16 apartados. Para aquellos que quieran ver qué tan familiarizados están y si podrían pasar la certificación. Y esta es la guía que tenemos en los materiales de apoyo del diplomado. Así es como luce ya la certificación, en caso de que ustedes la tengan o algunos ya la posean. De hecho, esta fue emitida recientemente, el 31 de agosto. Pero este es apenas un paso. O sea, esta es una de las certificaciones más básicas dentro de ciberseguridad. Existen 32 subdisciplinas de penetración, de forencia, de análisis de malware, etcétera, donde ya uno se va especializando. Junto con la de hackeo ético, otra de las más recurrentes en la industria es la de auditor líder del ISO 27000, sobre todo para dependencias de gobierno, donde para que la organización obtenga el certificado de ISO 27000, que es de seguridad de la información, la implementación de sus 140 controles requiere un proceso entre 5 y 8 meses al que se someta nuestra organización. Hay muchas dependencias que no buscan obtener el certificado, pero sí implementar las mejores prácticas, como es un sistema de gestión de la información, una matriz de activos informáticos, que eso es lo básico para nuestro comité interno en nuestra propia organización o a nivel personal. La tercera certificación más importante de la industria es la del análisis forense, que esta es la principal herramienta para poder hacer un análisis post-mortem.
que todos los elementos de ciberseguridad en el mundo, o los principales, se basan en este modelo del Instituto de Tecnología de Estados Unidos, que forma parte de su Departamento de Comercio. Estas son seis elementos de preparación: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar nuestros activos de información ante un incidente informático. Entonces, cada uno de estos bloques, de cada una de estas 6 verticales, tiene diferentes subapartados. Y todo este esquema es el que se va complementando a nivel internacional con otros modelos. Al día de hoy existen más de 20 modelos, pero estos 20 modelos son en realidad evoluciones u otras formas de aplicar en función de cada industria, si son bancos, logística, telecomunicaciones, etcétera, este modelo del NIST. Y la aplicación ya práctica en ciberseguridad de estos modelos, las certificaciones líderes de la industria las realiza el Instituto SANS. Y de las 32 subdisciplinas que decíamos que existen, estas son las 6 principales. La primera, la forencia digital, que es para poder realizar un análisis post-mortem. ¿Qué fue lo que pasó cuando nos hackearon? ¿Cuál fue el vector de ataque? Si entraron por un correo malicioso, por un servidor abierto, por nuestro firewall, etc. Después, la respuesta a incidentes. ¿Cómo podemos hacer una mitigación para contener los siguientes eventos? La cacería de amenazas, que es poder detectar si ya tenemos al enemigo adentro. La ciberinteligencia, estos son los reportes que se van compartiendo cada vez más a nivel internacional. Por ejemplo, cada una de las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos, la NSA, la CIA, el FBI, etcétera, cada vez están colaborando más entre ellos para publicar reportes de ciberinteligencia de las actividades de los 360 PTs y de los 40 grupos de cibercrimen en nuestra región. Entonces, esos reportes diarios son indispensables para poderlos revisar. Y sobre el ethical hacking, el análisis de vulnerabilidades, esta es la revisión externa, y las pruebas de penetración. Eso ya es estresar a la infraestructura. Entonces, este es el que se conoce como el análisis VAP. El ethical hacking va más en el primero, en el análisis de vulnerabilidades, donde no estamos sometiendo un simulacro a la organización. Y ya las pruebas de penetración, ahí sí es hacer emular las actividades de los atacantes para ver qué tanto resiste nuestra organización. Entonces, si hacemos la distinción, tenemos por un lado este hackeo ético, donde se analizan los vectores de ataque. El TTP significa tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes que le van a servir a los equipos azules de nuestra organización. Ahorita vamos a ver en qué consisten estos colores de diferentes equipos de expertos. Y los pentesters son los que van a ejecutar estas herramientas, que es la parte más ofensiva de simular los ataques. El esquema que se tiene a nivel industrial para poder mitigar las vulnerabilidades es el que elaboró SANS, que se llama SysControls. El que tenemos en el 2021 más reciente es el de 18 controles. Y si se fijan a la derecha abajo, el punto 18 es el de pruebas de penetración, que forma parte desde hace años indispensable de la defensa de nuestras organizaciones. Y para poder ejecutar el análisis de vulnerabilidades y las pruebas de penetración, el modelo más recurrente en el mundo es el de OWASP. Y OWASP se actualiza cada 4 años. Da la casualidad, la coincidencia, que hace un par de semanas ya salió el nuevo modelo que va a funcionar, que es el del 2021. Entonces, tiene algunos cambios importantes, y se está agregando, por ejemplo, también componentes de vulnerabilidades y de inyecciones maliciosas.
Luego, para poder analizar el componente más básico que se comparte a nivel internacional son los CVEs. Los CVEs son las vulnerabilidades y exposiciones comunes. Entonces, estos CVEs nos van a indicar por tipo de sistema y por tipo de compañía cuáles son las vulnerabilidades que se van publicando en el mundo. Estas vulnerabilidades, como hemos mostrado en gráficas anteriores, están creciendo de manera exponencial. O sea, cada año estamos teniendo más vulnerabilidades a las cuales nos estamos enfrentando. De hecho, por eso se está analizando que muchos de los modelos de ciberseguridad en el mundo no están sirviendo y necesitamos otra manera de afrontar todo este problema. Y que también para afrontar este problema no tenemos los suficientes recursos humanos. A nivel regional, en Centroamérica, México y Centroamérica, las estimaciones que se tienen es que nos hacen falta 2 millones de ingenieros. Y de ellos serían 300,000 los de sistemas de cómputo. Por esta razón es que a nuestra región tienen que venir ingenieros de España, de Estados Unidos, de otros países, para hacer frente a ese gap de mano de obra especializada. Se estima que hasta dentro de 14 años, cuando salgan los egresados de las universidades en estas carreras, es que podamos cumplir ese gap. Pero entonces son 14 años que estamos víctimas de los siguientes incidentes. Si aplicamos ya con Ethical Hacking lo que revisamos de la municipalidad de San José La Arada, .go.gt, esta es una página que nos muestra las IPs donde está hospedado el sitio, que es el JUIS DNS. Y esa IP, la que acaba en .214, la vamos a revisar con el Google de los hackers. Este es el Google de los hackers, que se llama Shodan, shodan.io. Ahí, en este recurso, ustedes pueden ingresar a una página de internet, una dirección de IP, y les va a mostrar cuáles son los puertos abiertos, cuáles son todos los servicios que está hospedando esa página de internet, y no solo eso, les va a dar un manual de ataque. Si se fijan en la parte de abajo a la izquierda, viene toda una lista de vulnerabilidades. En el caso de esta municipalidad, son 20 vulnerabilidades. Aquí se están mostrando en rojo 2, que dice CVE 2011, o sea, nos indica CVE el año. Esta es una vulnerabilidad desde el 2011 y qué número se le aplica. La de abajo es del 2017 y es la 15906. Entonces, ustedes cuando buscan la vulnerabilidad concreta, van a poder ver de qué se trata. Una de esta municipalidad es del 2014, 1692, y nos muestra en directorios de CVE, por ejemplo, nos dice de la escala del 0 al 10, que es alta, 7.5, y que para explotarla no se requieren grandes conocimientos técnicos. Entonces, todo esto es un manual de ataque para los actores que están sobre nuestras organizaciones. Y toda esta clasificación de CVEs las realiza un instituto que se llama MITRE, que es el Instituto de Análisis de Riesgo a nivel internacional creado por el MIT y que colabora con las dependencias militares de Estados Unidos. Así como tuvimos ese análisis de la Municipalidad de Guatemala, de San José La Arada, estas son las principales vulnerabilidades que están usando los 40 principales cibergrupos que están en contra de nuestras organizaciones. Y nos muestra de qué años son. Si se ve aquí, son desde hace 2, 3 años, desde el 2018-19. Esto significa que en 3 años no se están corrigiendo las vulnerabilidades en nuestras organizaciones. ¿Y qué tipo de programas se están explotando? Si va a ser el correo electrónico de Microsoft, si va a ser algún firewall como SonicWall o algún sistema de compartición de archivos como SharePoint, etc. Este análisis que se va a hacer de ciberinteligencia, militarmente se aplica el modelo de la cadena de ataque, el Kill Chain Attack, y nos va a mostrar por verticales cuáles son las diferentes etapas de ataque de estos actores. A la derecha tenemos algunas de estas bandas que hemos mencionado, los de NetWalker,
los de Maze. Por ejemplo, el penúltimo, que es Re-Evil, ellos son los del ataque de Casella, que pedían 75 millones de dólares. Y la mayoría de nuestras organizaciones se entera que es atacada hasta que se da la última actividad, que es de la parte derecha, que se ejecuta el ransomware. Pero antes de eso, tenemos toda una cadena de ataque y de movimientos de estos actores dentro de nuestra infraestructura, donde en muchas ocasiones no ejecutan el ataque, simplemente se roban la información y van penetrando para generar persistencia. Entonces tenemos el acceso inicial, robo de credenciales, movimientos laterales y esa persistencia. Para poder analizar estas actividades de los atacantes, ya sean APTs o ciberdelincuentes, tenemos dos elementos principales. Uno son los indicadores de compromiso, que puede ser una dirección de IP, un código hash, un archivo ejecutable, etc. Y otro son sus tácticas, técnicas y procedimientos. Por dónde está entrando, qué herramientas está usando, qué tipo de vulnerabilidades está explotando. Entonces, este modus operandi nos va a mostrar de quién se trata el ataque. Por ejemplo, hay ciertos ataques, tenemos aquí en América Latina identificados 12 grupos que están relacionados con los cárteles, pero que no saben programar. Entonces, no son hackers alfa. Ellos simplemente compran dominios apócrifos y se hacen pasar por los bancos. Pero un grupo más sofisticado, como puede ser un ruso, un chino, un norcoreano, ellos que sí saben programar, van a usar herramientas de ciberguerra. Entonces, ya sabiendo qué herramientas usan, podemos hacer la clasificación en la taxonomía de atacantes. La principal taxonomía que existe para esto en el mundo es la que elaboró Mitre, que se llama ATAC. En total, vemos que son 10 diferentes verticales. Dejen cuántos son 10. 11 diferentes verticales de todas las actividades que pueden tener los atacantes dentro de nuestra infraestructura. Desde el vector de ataque para tener el acceso, lo que se ve ejecutando, se genera persistencia, etc. Y la ventaja de identificar esto es que se pueden automatizar las herramientas de protección. Y también se empata este ataque de la izquierda con un nuevo modelo que se publicó hace un mes y medio por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es la defensa. Entonces, hoy ya tenemos los dos modelos para proteger a nuestras organizaciones. Tanto el modelo de ataque para saber cómo están actuando estos ciberdelincuentes, pero también la manera en que nos protegemos y cómo se ve en concreto. Este es un reporte de hace un mes que lanzaron en conjunto 3 de estas 16 agencias de inteligencia americana. La de Seguridad Nacional, la CISA, que es de Protección de Infraestructuras, de Ciberseguridad de Infraestructuras de Estados Unidos, y el FBI. Este reporte fue sobre actividades del APT chino en Estados Unidos. Y hacen una clasificación de todos los TTPs, tácticas, técnicas y procedimientos. A la izquierda vemos que la táctica era explotación de servicios remotos. Entonces nos dice, aquí el usuario está explotando directorios virtuales, los BDs. Entonces, ¿qué se recomienda en medio? La mitigación. Pues bueno, tenemos los CVEs 2019, tal, y dice, deshabilitar el RDP, que es el protocolo del escritorio remoto de Windows. Al menos en un 60% de los incidentes del 2019 que ocurrieron en nuestra región fueron por ataque al protocolo de escritorio remoto de Windows. Y eso sigue ocurriendo. Y a la derecha ya tenemos la defensa. Entonces, ¿ahí qué se hace? Un fortalecimiento, un hardening, la detección en las redes, nuestro monitoreo en la plataforma, etc. Entonces, esto es lo más avanzado que tenemos en ciberinteligencia para poder anticiparnos y proteger a nuestra organización. Y en el chat, como nos estaban haciendo favor de compartir nuestro colega, el señor Germán Castro, de los tipos de equipos, vamos a empezar con 3. El rojo, el púrpura y el azul. El rojo y el azul son los que atacan y defienden. El rojo son los que van a hacer estos pentesting y ejercicios de caja gris, caja negra, cuando es un ataque simulando un hacker que no tiene conocimiento de los passwords
o de caja blanca cuando uno le da los passwords para que haga todas las pruebas dentro de nuestra empresa u organización. Y el equipo azul son los que defienden, los que hacen este análisis de vulnerabilidades, la mitigación, hardening, etcétera. En medio, el equipo púrpura busca conjuntar los dos tipos de reportes y sobre todo son los que obtienen estos reportes de ciberinteligencia, que es el Cyber Threat Intelligence, como el que veíamos de Estados Unidos, de la actividad de los chinos en la región. Pero se complementan estos tres con otros 3 equipos de desarrolladores. Los amarillos, que van a ser el código de nuestras aplicaciones, y el naranja y verde, ya sea para hacer cambios en función de los conocimientos del atacante y la defensa. ¿Cuáles serían los pasos entonces que tenemos en la guía de la certificación del hackeo ético? En total, que mencionábamos, son 15. Entonces, a nivel técnico, si ustedes quieren entender cada uno de estos, es un conocimiento profundo de las ciencias de la computación. Entonces, como hemos visto, es un análisis de paquete de datos, de redes, protocolos, y para eso les compartimos este manual de 1400 cuartillas del servicio secreto, que es lo más avanzado en seguridad nacional. En la parte general de metodología del hackeo ético tenemos diferentes pasos para hacer el reconocimiento, el escaneo, la obtención de privilegios y hasta un reporte. Y sobre cada uno de esos pasos, diferentes herramientas. En la parte de redes se analiza el tipo de tipología de cómo va a estar estructurada nuestra red, nuestra intranet, pero también cómo estamos almacenando los archivos, sobre todo ahora con lo de cloud. La tendencia y el futuro van a ser los equipos de escritorio virtuales, los VDIs. Microsoft hace un mes sacó Windows 365. Esa es la plataforma que va a democratizar el escritorio virtualizado. Está ofreciendo por $25 mensuales un Windows 11 en nube con 4 GB de RAM y 360 GB de almacenamiento. Entonces, eso les va a permitir, es una plataforma e infraestructuras as a service, poder accesar a toda su información y recursos vía web en cualquier lugar del mundo y desde cualquier plataforma. Ese es el esquema que decimos para los siguientes 15 años. Fundamentos de seguridad, esto es cuáles son los dispositivos de defensa que tenemos. Lo principal, además del cortafuegos, que es el firewall, son los IDS y los EPS, la protección perimetral de nuestra infraestructura, y uno que mencionamos que es un EDR, el de los dispositivos. Ese es el que va a monitorear las actividades de los ciberdelincuentes. Y otro muy importante que forma parte de los SOCs, el SOC es el centro de monitoreo permanente de nuestra organización, que puede ser físico o virtual. Y el corazón de un SOC es el CIEM, que es el sistema que va a gestionar todas las bitácoras de incidentes que tengamos en nuestro perímetro y en nuestra infraestructura para ver anomalías de información. Por ejemplo, antes de que se ejecute un ransomware, lo que hacen estos grupos es robarse toda la información de nuestra organización para de esa manera secuestrarla y pedir el pago de ese backup. Posteriormente tenemos el apoyo de algunas disciplinas de inteligencia, como puede ser geográfica, de geolocalización, de señales, de masa, de frecuencias, y la que más se usa en el mundo por ser más barata es la de fuentes abiertas. Y esta de fuentes abiertas, la evolución que tenemos es SOCMIN, que es de redes sociales, que para minarlas se requieren herramientas de web scraping que pueden aplicar códigos de JSON, por ejemplo, para poder hacer la descarga de todas las actividades de plataformas como Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. El manual que más se usa a nivel internacional es el de Michael Bassel, el Open Source Intelligence Techniques, que por ejemplo acá en Estados Unidos el cibercomando, el presupuesto que tiene el Pentágono es de $10,000 millones.
y son 11,000 ingenieros que realizan todas estas actividades. Lo más cercano que tenemos a eso en la región son los bancos. El caso, por ejemplo, de los bancos principales, Santander, HSBC, BBVA, cada uno de ellos tiene 300 ingenieros que realizan todas estas actividades para proteger los activos patrimoniales de los usuarios. Después tenemos todos los escaneos y para ello estas tres herramientas. Nessus, que es la líder en la industria, Nmap, que hace un mapeo de todos estos puertos, y la caja de ataque es Metasploit, con un módulo que se llama Meterpreter. Ahí es donde se ejecutan los exploits específicos para cada organización en función del mapa de vulnerabilidades que ya tenemos. Entonces, por un lado, los atacantes tienen el mapa público de por dónde pegarle a las organizaciones y, por otro lado, las herramientas que también son gratuitas para poder hacer esa explotación. El desarrollo de explotaciones específicas ya es lo que se vende en los foros de red oscura. Es así como se ve uno de estos módulos, el que decíamos de Meterpreter, cuando ya tienen un target específico, que pudo haber sido los ejemplos que poníamos de Petróleos Mexicanos o de Lotería Nacional, cuando ya saben cuáles son los servidores vulnerables. Otra con respecto al sistema operativo y los passwords. Ahí una de las aplicaciones para romper passwords de sistemas operativos que más se usa es John the Ripper, que es multiplataforma. De hecho, ya muchos de los ataques son multiplataforma. Antes se ponía una barrera al combinar Mac con Linux, pero ahora ya hay tipos de infecciones que se puedan saltar de un tipo de sistema operativo a otro. ¿Qué es lo que más? Tenemos toda una larga lista de tipos de virus y de malware. Troyanos, gusanos, spyware, banqueros, de juegos, gamers, etcétera. Pero como vemos en la gráfica, los principales son troyanos que se dedican a tener no solo el acceso a nuestra infraestructura, sino a simular un archivo legítimo de nuestras computadoras. Entonces, en un archivo legítimo de nuestro equipo se inyecta el código malicioso para generar persistencia. Y el robo de paquetes de datos, lo que decíamos de los sniffers. Estos robos de paquetes pueden ser a 3 niveles, desde el que está fuera de nuestro edificio y que está haciendo ataques de fuerza bruta en contra de nuestro Wi-Fi, a alguien que ya está dentro de nuestra infraestructura, un empleado deshonesto, y los que se están yendo directo a las antenas. Y es por eso que se pide que se usen aplicaciones de cifrado punto a punto. Y fue la crítica que hacíamos a WhatsApp. Después, en ingeniería social hay muchos tipos de ingeniería social. No solo los phishings, sino también por llamadas telefónicas, mensajes, páginas de internet apócrifas y un tipo de ataque muy sofisticado que vamos a ver, que es de DNS spoofing más adelante. Después la seguridad de Wi-Fi, la más adelantada es la WPA3, que ahí es importante que ustedes chequen con cuáles están logueando en su casa y en su trabajo. Por el tipo de ataque que se puede hacer, tenemos lo más que se usa en contra de portales de aplicaciones en inyección de código malicioso es el cross-site scripting, que son malas configuraciones en la programación de nuestros sitios. Y se ve que ahí las dos, el cross-site y la inyección de código malicioso, es el 50% de todo esto. Y hay muchos sitios que nos permiten hacer un escaneo automatizado de nuestras páginas para ver si está mal configurado o no. En cuanto a criptografía, lo que se usan son las llaves públicas y privadas para poder proteger y abrir archivos. Esta es una dinámica que ahora ha estado muy pública con las criptomonedas, pero no solo criptomonedas, sino con el blockchain. Y esas aplicaciones de blockchain van a seguir creciendo como para hacer estampas de tiempo y en dictámenes forenses. Arquitecturas de seguridad,
en función de las 8 capas que tengamos de redes, perímetro, dispositivos y usuarios. Y esto es lo último, hacia el futuro, el Internet de las cosas. Aquí hay eso está muy en el aire, hablar del Internet de las cosas, pero les estamos escribiendo en el chat una aplicación que se llama IFTTT, que es If This, Then That. Es un programador para que ustedes puedan concatenar diferentes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden activar que cada vez que en su correo electrónico reciban un archivo adjunto que sea una imagen, automáticamente se guarde en una carpeta en algún drive que tengan en nube. Y cada vez que está en esa carpeta del drive de nube, automáticamente genere un posteo en alguna red social. Y de esa red social se puede automatizar para que vaya generando una bitácora en una hoja de cálculo. Y de la hoja de cálculo puede mandar un mensaje de texto. Entonces, todo eso es el Internet de las cosas, la automatización de diferentes actividades como parte de nuestra operación, que para eso se usa para poder eficientar los procesos que tengamos en nuestras organizaciones. Si entramos a cuáles son las maneras de ataque de todos estos agentes, tenemos 3 niveles principales. Las amenazas viejas, o de hace 40, 30 años, que son estos virus, la inyección de código malicioso. Lo que pasó esta década ya con armas de ciberguerra, Cobalt Strike, Mimikatz, estos exploits, los de Meterpreter, y algunos ataques que se están explotando en este último año y medio, sobre de los cuales no tenemos defensa. O sea, no existen parches automatizados de defensa, sino que se requiere una defensa proactiva para identificar y para corregir. Si entramos a ello, mencionábamos, en nuestra región somos víctimas sobre todo del ransomware y del spear phishing. Este spear phishing puede tener archivos maliciosos con algo que son las ratas. Estos rats son troyanos que permiten un acceso remoto. ¿Y cómo lucen? Pueden ser macros en códigos de Visual Basic o JavaScript. Entonces, a la derecha ahí tenemos un ejemplo de unas líneas en un Excel, donde igual la suite de Office de Microsoft no da muchas alternativas. Cuando ustedes abren un archivo malicioso de Office, solo les pone la opción ¿desea ejecutar las macros? Y ustedes que quieren ver el contenido, pues le ponen que sí. Entonces, es ahí donde ya se ejecuta toda la infección y empieza la cadena de ataque que veíamos con esa metodología militar. El caso que en la primera slide vimos de esta presentación, el del análisis del FBI, son los correos apócrifos. Y esto es lo que está creciendo mucho en nuestros países. El FBI le llama Business Email Compromise. En este caso, se hacen pasar por un usuario legítimo. Les pido que pongan atención en la línea 14. La línea 14, esa etiqueta, el Message ID, es la propiedad de la metadata de los encabezados del correo electrónico que nos va a indicar cuál es el servidor legítimo de origen del correo que estamos recibiendo. Aquí lo que se necesita es cursos de capacitación para nuestros usuarios, porque solo de esa manera se puede capacitar o darle los skills a nuestros usuarios para que hagan un análisis del código fuente. Solo analizando este código fuente de los correos electrónicos podemos ver de qué tipo de ataque se trata. En esta tipología tenemos 3 tipos de incidentes. El más básico es que el ciberdelincuente, lo más sencillo, esto lo hace un mexicano, por ejemplo, que no sabe programar, compró un sitio apócrifo y desde ahí manda el correo, donde solamente le cambia unas letras y ya. Lo segundo, que es más sofisticado, esto lo hace un brasileño, un argentino, un español, es usar una máscara del correo electrónico y se ve como en esta. Aquí en la línea 9 es una máscara del correo original, que es la 14. Pero lo más grave sería la 3, donde el ciberdelincuente ya tuvo acceso
al correo institucional y una vez que tuvo acceso al correo institucional, está mandando los códigos maliciosos. ¿Cuál es la ventaja? Que si ustedes hacen el análisis directo del código fuente y ven ese Message ID, van a poder identificar de qué tipo de incidente se trata y si tienen que preocuparse o no. Si es nada más un empleado deshonesto, si es un atacante externo o si ya tenemos al enemigo adentro. Para que ustedes puedan revisar si sus correos electrónicos están intervenidos, esta es una herramienta que solemos utilizar, que es gratuita. Se llama Read Notify. Con esta se pueden mandar ganchos, porque lo que hace es un rastreo del correo electrónico que ustedes están usando. Pueden adjuntar un archivo de Word, un PDF y en este caso incluso le pueden dar una temporalidad. Le pueden poner que en cuanto el mail que ustedes mandan lo abren, a los 5 minutos se borre automáticamente a quienes lo hayan mandado. Esto también se usa de maneras creativas. De aquellas veces cuando ustedes ya mandaron un correo electrónico, pero les dicen que no lo recibieron. Entonces, con esta herramienta ustedes van a saber cuándo la abrieron, durante cuánto tiempo se estuvo leyendo y si es que se reenvió a otra computadora. Pero nos va a ayudar también para ver si es que hay otras personas que están accediendo al correo electrónico, porque nos va a decir desde qué IP se está abriendo, con qué programa y con qué dispositivo. Si es un navegador, si es Firefox, si es un iPhone. En este caso, en este ejemplo que estamos mostrando, pusimos de anzuelo un documento con una amenaza de un proceso legal, una demanda penal. Y nos muestra que con pocos segundos de diferencia se abrió en 3 diferentes computadoras de la misma intranet. ¿Eso qué significa? Que este correo tenía habilitada la opción de forward automático. Entonces, cada correo que recibía este usuario, de manera automática mandaba 2 copias a otras 2 diferentes personas, que desde sistemas ya lo tenía activado. Entonces, eso suele ser una autorrevisión, para ver si no tenemos un hombre en el medio. Si entramos a cuáles son estos ataques más sofisticados, estos atacantes ya no necesitan el password de nuestras cuentas. Les basta el hash y pueden hacer ataques de diccionario en contra de los servidores para obtener la lista completa de hashes de acceso de todos los usuarios de nuestra infraestructura. Otro problema muy recurrente es el envenenamiento de DNS. ¿Esto qué significa? Lo grave de esto es cuando ustedes entran a una página de internet, por ejemplo, de su banco, pensemos HSBC, y le ponen hsbc.com, puede ser que desde la computadora que ustedes están metiendo el HSBC, los va a redireccionar a una página apócrifa. Para eso nos sirven los candados de seguridad en nuestros navegadores y sobre todo que nuestro navegador sea bueno, como puede ser Brave, que consume la mitad de RAM que Chrome. Esta es una de las 2 principales herramientas que usan los ciberdelincuentes. Mimikatz, que sirve para robar credenciales. Estos son con tickets de nuestros servidores una vez que ya tuvieron el acceso a nuestra infraestructura. Y la segunda es el Cobalt Strike, que estas son pruebas de penetración avanzadas para tener la persistencia y los movimientos laterales dentro de nuestra infraestructura. ¿Cómo sucede esto? Puede ser que el atacante, mediante un correo apócrifo, entró y ya se apropió de la laptop de uno de nuestros usuarios. Una vez que este usuario se conecta a nuestra intranet, el atacante hace ese movimiento lateral. Y una vez que tiene el acceso a la intranet, sigue escalando en las credenciales para hacerse del directorio activo y tener las credenciales a nivel de administrador. Sobre todo lo que busca es el domain controller, el servidor que administra todas las conexiones de nuestra intranet. Una vez que logra eso, ya tiene el dominio completo de nuestra infraestructura y solo va a estar recabando y robándose la información y esperar el momento adecuado, un viernes por la noche, un fin de semana, un día festivo, para ejecutar el ransomware y pedir el pago de la extorsión cibernética. Lo que hemos visto este año del ataque de los chinos que analizaron las 3 dependencias de inteligencia americana eran los ataques de cadena de suministro, el supply chain attack, donde aquí el atacante infecta
una de las aplicaciones legítimas de nuestro proveedor. Y por eso es grave, porque nosotros de buena fe estamos instalando un programa legítimo, o en este caso en Chrome podemos instalar un plugin para mejorar nuestro navegador. Y esto se da muchísimo en Chrome, donde tenemos plugins legítimos, entre comillas, pero que ya tienen una infección. Y automáticamente nuestro equipo ya es víctima de la cadena de ataque. Aquí mucha gente suele decir, bueno, pero a mi computadora, ¿a quién le va a interesar si no tengo archivos importantes? Lamentablemente, por la estadística que se tiene, un 55% de los equipos de cómputo de nuestra región están infectados. O sea, tienen algún nivel de compromiso. Y ese nivel de compromiso se hace no solo para robar la información, sino para tenerlos como equipos zombies. Porque ese poder de procesamiento de miles de equipos zombies se conjunta para hacer ataques masivos, como lo que veíamos con los servidores ya intervenidos de Venezuela, de Colombia y también acá de México. Esto es lo que se está usando para los recientes ataques en contra de los bancos en nuestra región, pero que no tarda en que llegue a otras industrias. Y sobre esto no hay defensa general, sino específica. Requerimos ya el paso a la 5G, que también vamos a tardar en ello. El ataque SS7 se va en contra de nuestra línea de teléfono. El atacante lo único que necesita es saber nuestro número de teléfono y se va directo a la antena del SIM y con el número de INSI puede hacer una sesión falsa para apropiarse de nuestra línea. Y en ese momento interceptar las llamadas, los SMS y los datos que corran en la antena bajo nuestro número de teléfono. La manera en que se evita que nos roben nuestras cuentas de WhatsApp, de aplicaciones, etcétera, es activando los dobles y múltiples factores de autenticación. Esta es una premisa que apenas es de esta semana. De hecho, una de esas quizás nos regañan si le estamos mostrando, pero este es el esquema que están usando estos atacantes, donde primero le llaman a la víctima para que le dé sus códigos de WhatsApp, y si no se los dan, lo que hace es un ataque de fuerza bruta en contra del correo, del buzón de voz de nuestra propia línea de celular. En este caso, lo que ustedes pueden revisar si ya tienen protegida su buzón de voz en su línea de teléfono. Esto es protegerla con un PIN. Y lo mismo es con el WhatsApp y con el buzón de voz. Con el WhatsApp, activar el PIN y un correo electrónico. Y con el buzón de voz, en función de su proveedor, el carrier de telefonía que tengan, puede ser un PIN de 4 o hasta 8 dígitos. Sucede al parecer que en la región, en el último año, cambiaron por default todos los buzones de voz y muchos se desactivaron. Entonces, esa es una recomendación, que estos atacantes suelen ejecutarlo de noche. Mientras ustedes estén durmiendo, pueden hacerle con un script de Python ese ataque de fuerza bruta en contra de su buzón de voz. Entonces, ya que tienen cuál es la cuenta de banco, piden el código SMS y como ustedes ya no tienen acceso al buzón de voz, este atacante con el SMS se va a apropiar de estas cuentas. Entonces, eso es lo que, de hecho, hace un par de meses usaron este mismo esquema en contra de la ex primera dama de México, la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, que ahorita es diputada. Así se robaron su cuenta de WhatsApp y lo están usando en contra de ejecutivos y funcionarios públicos. Para protegernos, tenemos una serie de recursos, herramientas, y cada vez más estas herramientas son gratuitas, son de código abierto. Entonces, lo que necesitamos es la capacitación para poder saber a qué nos estamos enfrentando y cómo detenerlo. Para el tema de criptografía, queríamos mostrar algo más práctico. Y sobre ello, esto es uno de los 14 puntos que poníamos de defensa personal, el Veracrypt. Y aquí en Veracrypt ustedes pueden cifrar toda una USB, un disco externo o toda su computadora, para que si alguien se la roba, no pueda accesar al correo electrónico. Si se fijan en la pantalla en medio, el algoritmo de cifrado está usando un hash que es SHA-512.
Lo que ahora se usa en las cadenas de custodia es el SHA-256, que es el reemplazo del MD5, para poder validar la autenticidad de un archivo electrónico. Cuando nosotros presentamos alguna evidencia cibernética en un proceso legal ante el juez, que pueden ser discos, bases de datos, memorias, correos electrónicos, etcétera, lo principal es ese hash, es ese código, ese algoritmo que saquemos para demostrar la integridad y que si llega una segunda persona, un perito oficial de la Procuraduría, de la Fiscalía, esa persona al aplicarle el algoritmo le va a salir el mismo hash y con eso demuestra que no fue manipulado y que se mantiene la autenticidad de la información. Todos estos parámetros están establecidos desde el 2015 en la Declaración de Doha, que es de la Oficina Anticrimen y Drogas de Naciones Unidas, y lo que ellos se basan en el procesamiento de evidencia forense es en un apartado de el ISO 27000, que es el 27037 en cuanto a la identificación, colecta, adquisición y preservación de todos estos elementos de evidencia forenses. Que para ello también tenemos diferentes programas que se ven abajo en esta gráfica, como pueden ser programas de Electronic Discovery, EnCase, FTK, Autopsy, y también dispositivos físicos que se usan para adquirir una imagen forense de tabletas y de celulares, como Cellebrite, Axiom, y algunas otras. En total, para poder acreditar la comisión del ilícito, quién lo hizo, su identidad y su intencionalidad, que eso es lo que está marcado en toda la ley cibernética en el mundo. El parámetro que se usa es el manual de Tallinn. Es un compendio de 192 reglas cibernéticas que se usan como referencia para las leyes nacionales de ciberseguridad. En el manual de Tallinn, en la regla 32, se definen qué es un ciberataque. Y el ciberataque desde hace 5 años está considerado no solo si se tuvo éxito en la actividad maliciosa, sino en la intención de cometer ese ilícito. Entonces, para demostrar la identidad y la intención, tenemos, por ejemplo, estas 5 herramientas. Desde hace 20 años, lo clásico son imágenes forenses, pero el análisis forense moderno se aboca a los elementos volátiles que se pueden extraer de memorias virtuales como la RAM, memorias USB, sesiones de conexión a servidores, a internet, bitácoras de metadata, como lo que veíamos de los encabezados del correo electrónico, hacer una escarbación profunda para recuperar archivos borrados, que eso es en los espacios unallocated o ya no asignados de nuestro disco duro, en los clusters de nuestra memoria de los discos, y en algo que se llama shadow copies, que son varios respaldos que de manera automatizada va haciendo nuestro sistema operativo. De todo ello, de la información de bases de datos estructurada, no estructurada, podemos hacer este algoritmo que nos saque su código fuente, este hash que ustedes, si tienen, por ejemplo, un archivo de Word y le aplicamos el algoritmo, nos va a dar este código genético, este MD5, este SHA-256, pero si a ese archivo de Word ustedes le empiezan a agregar texto, este código va a cambiar. Y entonces, mientras el archivo se mantenga sin cambios y se preserve su integridad, este código hash se va a mantener estable. Y es lo que vamos a plasmar en nuestra cadena de custodia. Que la cadena de custodia, lo importante es que venga ese código de hash y también indicar de quién era el usuario, a quién se le pasa dentro de la organización, que puede ser el área de sistemas, el abogado, recursos humanos, y de la organización a qué perito público o privado va a hacer esa revisión forense. Para poder cerrar, en virtud de que nos quedan ya 5 minutos, queríamos compartirles una perspectiva, o al menos de lo que ha ocurrido en México, tanto con la Secretaría de la Defensa como con la Secretaría de Marina. En 2 eventos de este año, lo que se ha compartido por acá.
En México tenemos el Centro de Operaciones del Ciberespacio y está basado en la Estrategia Nacional del 2017 que pues ya es longeva. O sea, para el 2024 México va a necesitar una nueva estrategia de ciberseguridad. Entiendo que para el 17 de noviembre tendremos en este diplomado otra sesión de análisis hemisférico, donde, si así nos permiten, vamos a revisar las estrategias nacionales de los 20 principales países del Índice de Ciberseguridad de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las estrategias de ciberdefensa y los organigramas y algunas medidas que están ejecutando estas potencias cibernéticas? En particular, la doctrina de ciberdefensa que tenemos por acá, hasta el momento es más de monitoreo y de protección. O sea, no tenemos un caso de contraataque o de ataques preventivos, un deterrence, una disuasión, como sí tiene Estados Unidos. Hay otros países, como el caso de Estados Unidos, que se basan en una doctrina militar de la disuasión, donde tienen ataques preventivos. En el caso de nosotros es más un monitoreo de ver qué dependencias públicas y privadas están siendo víctimas de ataque o tienen vulnerabilidades, se les avisa, se les reporta y en dado caso se ve si se les puede apoyar en algo. Que lo más avanzado en ello, adelantándonos un poco a la sesión de noviembre, es Japón. Japón tiene un comité permanente desde el primer ministro para hacer no solo el monitoreo, sino la asistencia para poder mitigar todos los incidentes cibernéticos en alianzas público-privadas. Se ve que nuestras Fuerzas Armadas se están poniendo al día adquiriendo varios de estos equipos como los EDRs para poder hacer este monitoreo de dispositivos y a nivel de infraestructuras críticas, lo que tenemos en la región son al menos 9 diferentes CERTs que están certificados para hacer el análisis y la contención de incidentes. El más famoso de todos es el de Teléfonos de México, de Telmex, que es Citum. Y en particular les recomendamos de la página de Citum, ellos entiendo que cada mes van sacando una revista que se llama Maxitum. Es de las revistas en español más especializadas y es gratuita. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo varios de los últimos enfoques, modelos y programas que están en la industria y en español. Y por parte de la Marina se tuvo en el Centro de Estudios Superiores Navales otro diplomado, pero de análisis prospectivo. Y para la parte de cibernética, lo que se planteó es cómo ha cambiado el mapa de riesgos con respecto a la posibilidad de un ciberataque. Estamos poniendo en azul el tema cibernético, tanto de concentración tecnológica, la brecha digital en nuestras capacidades de reacción y la incidencia de fraudes y de robos, que en la región, en América Latina, en un 70% nos enfrentamos al enemigo interno. O sea, empleados deshonestos que se roban la información, que se la llevan a la competencia, a otra dependencia, sienten que es algo patrimonial o que ejecutan de manera interna algún ciberataque. Desde principios de este año, en el mapa anual de riesgos, en el Foro Económico Mundial, se ha mantenido la ciberseguridad como algo de lo principal. En este año ya rebasado por los cisnes amarillos, que ha sido todo lo de la contingencia sanitaria. Y hacia el 2030 al 2050 se mantiene como junto con el cambio climático, la parte cibernética como los principales retos a los que nos enfrentamos, no solo por la brecha y la concentración, sino por la posibilidad de que ya exista una guerra cibernética avanzada y abierta, al menos con los 360 grupos que veíamos de los estados-nación. Esta es la última lámina. ¿Qué tenemos en la agenda hacia adelante? Como pueden ver, esta es una industria muy dinámica, muy compleja y que avanza muy rápido. Cada 6 horas tenemos un incidente significativo contra países, nuevos reportes, nuevas herramientas, nuevos cursos de especialización.
Entonces esto está generando un gran estrés en contra de los especialistas y ese estrés también genera más enemigos internos. Entonces, en los modelos más compartidos a nivel internacional es cómo nosotros aumentamos nuestra ciberresiliencia con nuestro nivel de madurez, de gobernanza, de compliance, estos 140 controles del 27,000 y la madurez de nuestras organizaciones se mide también por 5 niveles. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación de México, se pide que las dependencias de gobierno estén entre un nivel 3 y 4. Lo malo es que en estos 5 años las evaluaciones han estado entre el 1 y el 2. Entonces nos estamos quedando muy cortos en frente de la amenaza que estamos recibiendo. Y cotizar pólizas cibernéticas, que eso es lo que más se está usando ahora en la industria, la profesionalización, capacitaciones y la colaboración pública-privada. Entonces, con esto cerramos la presentación y abrimos el foro para preguntas, comentarios que nos puedan hacer favor de compartir. Muchas gracias, maestro Estrada. Y mucho gusto. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero me gustaría que nuestro participante Germán Castro activara su audio, ya que pues él es el que ha estado realizando la mayoría de aportes, que pues son bienvenidos, ¿verdad? Y la mayoría de cuestionamientos. No sé si se encuentra por ahí Germán Castro. Buenos días, mucho gusto para todos los participantes el día de hoy. Pues muchas gracias a la ponencia del día de hoy. Solo quiero hacer una pregunta concreta. En la parte del VeraCrypt, que se tiene como una herramienta en la parte del cifrado. Esta se puede presentar como una prueba en un acompañamiento judicial. Pregunta. Pero sería cifrado de que un usuario hizo una encriptación. Sí, a la hora de crear, digamos, en la cadena de la custodia, me determina que debo de mantenerla tal cual desde el inicio en la recolección de la evidencia hasta la presentación del medio probatorio. Sin embargo, la pregunta en sí es, en el caso de VeraCrypt, sí puedo utilizarla como una herramienta para poder cifrar este tipo de evidencia. Ya. Se ha usado muy poco. En realidad lo importante cuando presentamos lo que nos pide el Ministerio Público, al menos en México, es un backup de cuál es la evidencia que estamos documentando. Y ya ese backup, cada uno de los elementos tiene sus propios códigos de hash. Entonces, mientras tengamos esos códigos de hash sin cambio, se le proporciona al Ministerio Público. De hecho, la situación de encriptársela al Ministerio Público le podría complicar el trabajo, porque al menos de los equipos que tienen, y este punto es muy importante, de los equipos que se usan en la Fiscalía y en las dependencias de justicia, al menos en México, son equipos con cierta obsolescencia y que no tienen suficiente capacidad tecnológica. Entonces, lo que nos piden es usar herramientas, ya sea gratuitas o de código abierto. Esto es para facilitar el trabajo, porque si nosotros usáramos una herramienta, por ejemplo, muy cara, el ministerio tendría que solicitar el presupuesto público para poder adquirir esa herramienta. Y en el proceso en que solicite el presupuesto, se lo aprueban, lo ejecuta y lo usa para nuestro caso, puede pasar de 2 a 3 años. Entonces eso va en perjuicio de nosotros. Muchas gracias, maestro. No sé si algún otro participante desea realizar algún aporte o tiene algún otro cuestionamiento. No, bueno, pues si no tenemos pues ningún otro aporte, maestro, queremos agradecerle por su excelente disertación y pues quisiera leerle un diploma, pues en nombre del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad,
le otorgamos el presente diploma, maestro Carlos Estrada Nava, en agradecimiento al desarrollo de la videoconferencia Ethical Hacking, impartida en el Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa, dirigido a servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad, con una duración de 2 horas. Tenemos pues la fecha del día de hoy, Guatemala 22 de septiembre, y el presente diploma lo firma nuestro director general del instituto, magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, y nuestra encargada temporal de la dirección académica, magíster Claudia Victoria García García. Le estamos eternamente agradecidos, maestro, por los conocimientos impartidos el día de hoy. Y pues si no tenemos ninguna otra consulta, ningún otro aporte, damos por finalizada la presente sesión. Que tengan todos un excelente día. Y quizás solo comentar, ahí en el chat también les estamos compartiendo nuestra cuenta en Twitter, donde permanentemente se están difundiendo reportes de los diferentes centros cibernéticos del mundo. Y agradeciendo mucho la invitación del instituto y esperamos verles nuevamente para noviembre. Muchas gracias, maestro. Que tengan un excelente día todos. Gracias por el apoyo. Claro que sí, estimada Claudia, y muchos saludos a todos y los invitamos a que sean aliados en esta ciberguerra para proteger a nuestras organizaciones. Y que tengan un buen día. Gracias, excelente disertación. Buen día, se cuidan.